De pronto vamos a nuestra primera conversación. Vamos a recibir al licenciado Gustavo Muñoz, director de Desarrollo Urbano de Torreón. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Gustavo, te agradecemos muchísimo que nos tomes la llamada. De verdad es un gusto tenerte acá. Abreviamos un poco tu cargo, pero bueno, esta parte tan importante del desarrollo urbano sabemos que es parte de tu cometido. Y con lo que queremos platicar contigo es sobre estos posicionarios, estos invasores, luego de terrenos, de tierras, de áreas verdes, inclusive. Ustedes tienen ahora mismo implementado un programa muy importante que tiene que ver con el desalojo precisamente de estas áreas, que los fraccionadores luego pues no entregan los fraccionamientos y luego por ahí hay situaciones que tienen que subsanar y entonces lo hacen a través de las áreas verdes y esto se convierte en un verdadero y auténtico problema. Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámanes, te saludamos. Gustavo, muy buenos días. Marcela, Manuel, un gusto de saludarlos, siempre muy atento a su información que tan amplia es. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Marcela. Buen día, Manuel. Efectivamente, tenemos un gran problema que nadie le ha querido poner mano durante muchas administraciones, que es la invasión y a veces también los juicios que hay en contra del municipio de Sucapión en áreas verdes, en áreas municipales. Se derivan de muchos factores. La mayoría son de fraccionamientos que todavía no han entregado y que se han ido desapareciendo las compañías que los formaron en su momento. Estamos haciendo un programa para recuperar estos y para recibir esos fraccionamientos que conforme a la ley debe de tener ciertos requisitos para poderse recibir por parte del municipio. Estamos haciendo un estudio de cada uno de ellos. Son 117, no todos están en esa coyuntura, al contrario, la mayoría están cumpliendo, pero de los que no están y que queda entredicho en la situación de las áreas verdes, ha habido vivales, ha habido gente que se aprovecha de la inocencia, de la necesidad de la gente de adquirir un terreno, y algunos otros también lucran con la ambición de algunas otras personas, y de alguna manera hacen juicios o simulan juicios, embargan las áreas verdes y las venden, las rematan, etcétera. Son, a final de cuentas, los terrenos municipales no tienen una prescripción, la verdad están muy seguros, están literalmente, la ley los protege bastante, son imprescriptibles, tienen muchas bondades jurídicas, para lo cual las gentes, aunque hagan los juicios, aunque lleven a cabo todos estos procedimientos, no se los pueden adjudicar. Y es donde hemos nosotros metido mano. A la fecha hay 17 juicios, 17 procedimientos judicializados. Hemos tenido 4 hasta ahorita, 4 demoliciones. Hemos recuperado sin juicios y sin necesidad de demoliciones 32 áreas verdes. 32 áreas verdes que significan, porque dirá la gente, bueno, ¿y un área verde qué? ¿De qué me sirve? Bueno, pues precisamente está pensado para que la recreación familiar, el convivio familiar que tanto se necesita, se haga en esas áreas. Para eso están destinadas. A final de cuentas, créeme que es interés del alcalde estar exhaustivamente peinando con ese programa que tú bien acabas de mencionar, todas las áreas históricas verdes que tiene el municipio. Precisamente ayer, curiosamente, salieron otras 2 áreas verdes que ya estaban a nombre de compañías, de sociedades anónimas, que si uno va y las busca no existen, no tienen un lugar físico, el que según esto está en la sociedad porque se saca del registro público de la propiedad. No son casas inhabitadas, etcétera, Marcela. Uh-huh. Gustavo, ¿tú conoces, por ejemplo, de la invasión de terrenos de una manera desordenada, como desgraciadamente el caso que ayer se vivió en el ejido Nueva Mieleras, pero que sabemos que hay otros posicionarios de algunos predios donde no son los propietarios y sin embargo, bajo el liderazgo de ciertas personas van, se instalan y dicen, bueno, vamos a ver qué sacamos de esto, porque luego siempre sacan raja y sobre todo quienes están liderando a este grupo de personas. ¿Qué sabes de esto y hasta dónde es el ámbito de tu competencia?
Sí, Marcela, lamentablemente ahí estamos nosotros muy limitados porque son pleitos entre particulares que se llevan en los juzgados, no es de jurisdicción, por decirlo así, de mi departamento, esto ya se lleva en tribunales, son demandas, quién prueba la propiedad, son terrenos que a final de cuentas tienen un dueño, no son terrenos que sean o hayan sido áreas verdes, y bueno, pues efectivamente, como volvemos a repetir, la gente viva, los vivales lucran con la necesidad de tener un terreno de la gente que más necesidad tiene, y se van asentando en terrenos que no tienen la legítima propiedad, la legítima posesión, y sucede lo que hemos visto, no nada más lo de Nuevo Mileras, ha sucedido desde principios de año, varios desalojos. Yo tengo entendido o tengo conocimiento de 2 o 3 o 4 desalojos. Ajá. Pero vienen todo eso a marcar mucho lo que es la certeza que le debemos de dar a la gente. Yo, como siempre les comento, el ordenamiento territorial y urbanismo en el puesto en el que estoy, tenemos muy claro qué vocación tienen los terrenos, no nada más de quién son. Entonces, la gente puede con una llamada tener la claridad, inclusive si quiere poner algún negocio de algún tipo en algún punto de la ciudad, con la pura clave catastral que nos pregunte por teléfono, no tiene ni siquiera que ir, le decimos qué vocación tiene ese lugar, porque luego compran para poner algún negocio en particular y resulta que el uso de suelo no da, porque tenemos un plan rector que es muy ordenado y que es conforme crece la ciudad, que marca en dónde y qué se puede poner en cada una de las zonas. Uh-huh. Gustavo, uno de los antecedentes fue pues, lo que pasó en febrero en el fraccionamiento Ana, que más de 150 familias fueron desalojadas, ahí demolieron las viviendas. Y bueno, en este caso muchas familias decían que bueno, ellos habían construido ahí hace más de una década, siempre con la promesa a través de intermediarios y de estas organizaciones que bueno, de alguna manera, entre comillas, gestionan que la gente ocupe ciertos predios de manera irregular, siempre con la promesa de regularización y que incluso les pagaban algunas cuotas, entonces nunca se llegó a algo porque era totalmente un engaño, un fraude, hasta que bueno, de pronto llega el desalojo, llegan las máquinas a demoler y esas familias ven cómo se pierde lo que ellos consideraban patrimonio, aunque eran conscientes de que estaban allí de forma irregular. Luego a veces la pregunta es ¿por qué pasa tanto tiempo? ¿Por qué se deja crecer la situación sin que una autoridad se involucre y ponga freno a eso que de alguna manera es extorsión para esas familias que pagan una cuota con la esperanza de regularizarse, aunque se sabe que no? ¿Eso a quién le corresponde, Gustavo? ¿Quién debió frenar ese tema en su momento? Manuel, por supuesto, en principio los dueños del terreno. Uh-huh. Es, por decir así, tú tienes tu casa y de repente llega y alguna gente y la ocupa irregularmente, inmediatamente vas y pones una denuncia. Mucho es el descuido de los dueños porque son o fueron en su momento tierras que estaban fuera de la mancha urbana. Uh-huh. Y poco a poco se fue creciendo la mancha urbana y bueno, pues se van las tierras comercializando y se van teniendo las vocaciones de cada una de ellas, algunas industriales, algunas meramente habitacionales, pero es a partir de que el dueño pone una denuncia que realmente la autoridad se entera. No pasa por nosotros, que si quisiera dejar muy claro eso. Sí. Uh-huh. Con nosotros, ¿qué pasa? Por ejemplo, regularizamos algunas tierras, por ejemplo, ahora Ciudad Cini, que está ahorita en construcción, tierras que fueron del Estado, tierras que son del municipio y que fueron invadidas hace muchos años. Bueno, ahí hacemos programas para darle certeza jurídica a la gente de la posesión que tiene su terreno, para que ellos tengan una escritura, un papel donde ellos tengan la seguridad de que ahí nadie los va a sacar y sus hijos van a seguir viviendo ahí. En caso de los particulares, la misma ley nos impide a nosotros ser hasta intermediarios, Manuel. Es una figura que cuando tú tienes un predio particular, inclusive han ido gentes a consultarnos ahí en urbanismo y que si no sabemos quiénes son los dueños, generalmente uno no puede dar datos de tercero porque la ley está tiene una protección muy especial. Uh-huh. Sí, te diría que hemos servido alguna vez de mediadores, pero es entre particulares. Sí hay mucho liderazgo, sobre todo en los años de los 70s, de los 80s,
que hacían muchas cosas arbitrariamente y efectivamente se posesionaban de terrenos. Tenemos casos como Zaragoza Sur, que después ya se pudo regularizar, pero así muchos otros lugares por toda la ciudad que son meramente particulares, y la autoridad que le corresponde, bueno, ya son los tribunales civiles y mercantiles, Manuel, y algunos penales inclusive. Ok. Ahora, ¿qué tan seguido pasa lo que ocurrió ayer con Nuevo Mieleras, en el sentido de que un juez federal ordene al ayuntamiento acompañar estos procesos? ¿Qué tan seguido pasa, Ajá. Gustavo? Siempre, Manuel, siempre. El juez, cuando hay un desalojo, cuando hay un desahucio de alguna casa, siempre tiene que ir acompañado por fuerza pública, por ley. Es algo que no se puede actuar de manera unilateral, aunque vaya un actuario acompañando a la parte actora de la demanda. Siempre tiene que estar acompañado de seguridad pública. Si no está acompañado de seguridad pública, Manuel, está impedido de entrar el actuario, está impedido de entrar la parte que demandada, o perdóname, la parte actora en el juicio. Siempre tiene que ir acompañado de seguridad pública, porque a final de cuentas son los que guardan el orden. Entonces, si van dos personas, por lógica, a tratar de sacar a algún posesionario, de mala fe, por supuesto, pues usted tiende a eso, a crear un caos, un problema, etcétera. Entonces, la autoridad siempre manda un oficio a la seguridad pública para que acompañe al actuario y que acompañe a la parte que demanda a hacer el desalojo ya cuando lo dicta un juez, ¿verdad? Ajá. Gustavo, entonces queda claro, el desalojo no es ordenado por el municipio ni por la cabeza del municipio, sino que el desalojo es una orden de un juez federal. Así es, un juez, seguramente un juez estatal, Marcela, debe ser un juez del Estado, debe ser un juez estatal, porque ya la federación ya es cuando intervienen por cuestiones de amparo o por otro tipo de cuestiones. Entonces debe ser un juez de aquí, de los tribunales locales que pertenecen o dependen del Estado. Efectivamente, el municipio no interviene absolutamente en nada. Ahí sí es muy clara la jerarquía y quién puede dar una orden de un desalojo. Muy bien. Eso, qué bueno que lo podemos platicar contigo, porque eso es importante. Pero déjame regresar a este programa que están ustedes implementando de recuperar sobre todo el tema de las áreas verdes. ¿Cómo están haciendo para que los fraccionadores, corten con esta tentación de no entregar los fraccionamientos a los municipios y terminar haciendo con las áreas verdes lo que ellos quieren? ¿Qué tipo de disposiciones se están implementando, Gustavo? Por supuesto, los reglamentos son muy claros, Marcela, y créeme que casi todos o la mayoría de ellos siempre están conscientes de las donaciones y de las áreas verdes. Aquí lo que estamos cambiando un poquito es la recepción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno o el municipio, para empezar un fraccionamiento, debe haber una declaración unilateral de la voluntad del constructor, del fraccionador, y la anuncia, se registra en el registro público de la propiedad, después se notifica y después ya tienen las áreas de cesión que se vuelven a registrar. Entonces, ese procedimiento conlleva ciertos lineamientos, como son la recepción de alumbrado, la recepción de área verde, la recepción de las calles, etcétera, etcétera. Son varios procedimientos. ¿Qué tratamos de hacer ahora, Marcela? Cambiar el reglamento como está en algunos otros lugares, y que desde un principio nos donen las áreas verdes. Ya si después se complica la recepción de las calles, ya si después se complica la recepción del alumbrado, ya no nos afecta en la recepción del área verde. Entonces, ese modelo es el que vamos a estar implementando. Hicimos una ventanilla única precisamente para los fraccionadores y lo estamos dividiendo en los fraccionadores que históricamente ya desaparecieron, y ahí sí tenemos que tener un permiso nosotros para no caer en una observación de la Auditoría Superior del Estado, del Cabildo, donde nos autorice que sin esos requisitos que te comento, a lo mejor sin el alumbrado, que créeme que la instrucción del alcalde es darle el servicio del municipio a todos los fraccionamientos, estén o no estén entregados, y así lo está haciendo, pero a partir de que nos dé la autorización en cada uno de los casos particulares, porque a algunos les faltará alguna cosa, alguna otra cosa a otros,
para poderlo recibir y tener la salvaguardia del área verde, la salvaguardia del área de sesión, y todo, sobre todo, darle la certeza jurídica a la gente que está su patrimonio seguro. Entonces, esto es lo que estamos cambiando ahorita, la forma de recibirlo. Marcela, estamos platicando mucho y muy en contacto con la gente de Canadell, que a final de cuentas representan a la gran mayoría de los fraccionadores, y estamos trabajando en conjunto aceleradamente para poderlo implementar este mismo mes de abril. Oye, Gustavo, luego hay colonias que tienen andadores, ¿sí? Entre una calle y la otra, y luego hay personas que, pues, como a lo mejor es un andador en el que no se anda, porque no hay mucha afluencia de peatones, entonces pues aprovechan la coyuntura y extienden su cochera o ponen algún tipo de infraestructura que pareciera que son los propietarios de ese andador. ¿Van a hacer algo al respecto? Por supuesto, hemos tenido ahí sí mucho celo en salvaguardar los andadores, las banquetas, Marcela. Hemos demolido, son demoliciones menores que no entran en estas 4 que te he mencionado, que ya son demoliciones mayores, pero hasta asadores que están en medio de la banqueta impiden al peatón pasar del libre tránsito. Entonces, la banqueta, recordemos que es pública, es de propiedad del municipio y por lo tanto propiedad de la gente. Los andadores también, nos han reportado 2 en 2 colonias diferentes, y hemos ido, la gente ha retirado podremos decirle, sus tapancos o sus construcciones que tienen encima de esos andadores, y no se ha llegado a la necesidad de mandarlos en tribunales municipales para que salga la orden de demolición. Lo que sí es que cada vez la gente es más consciente que se debe respetar la propiedad pública, y que en la propiedad pública, bueno, pues el dueño es la gente. A final de cuentas, la gente por eso nos tiene ahí, y la instrucción del alcalde es ser muy severos y ser muy objetivos con lo que debemos de hacer, con la recuperación, con la tramitología de permisos. Yo he instruido mucho a mi gente no dar permisos donde no debe de ir un súper, donde no debe ir un comercio que vaya en contra de por ejemplo, que haya una colonia habitacional y que haya algún tipo de industria ligera donde les cause ruido, donde les cause contaminación, etcétera, Marcela. Claro, por supuesto. ¿Y recibes muchas quejas al respecto? Sí, sobre todo cuando se topan, como te digo, tenemos un plan rector muy bondadoso que estamos, por supuesto, a punto de revisarlo, porque ahora con el gran desarrollo que tenemos hacia el norte, con una vocación meramente habitacional, tiene que cambiar de alguna manera, se tienen que adecuar vialidades, etcétera. Vamos a hacer una gran revisión junto con el plan de dicho plan. Es una instrucción del alcalde ponerlo al día y poder tener las cosas ahora, como sabes tú, han venido viviendas verticales, hay ahorita 17 en construcción, y hay algunos permisos para otras 5. Entonces, vivimos una gran explosión en Torreón de vivienda, y todo eso tiene que llevar una regulación. Y efectivamente, cuando la gente quiere poner, por ejemplo, un taller en medio de una zona habitacional, le vota luego nos van y nos piden el permiso de uso de suelo, y ahí vota luego, ahí inmediatamente no les damos el permiso. No nada más no les damos el permiso, sino que a la vez clausuramos el negocio. y lo cambiamos o lo cambia la gente, los propietarios, a otro lado. Oye, Gustavo, ¿y el cambio de uso de suelo lo autoriza tu dirección o tiene que pasar por Cabildo? No, tiene que pasar por Cabildo, Marcela. El cambio de uso de suelo es un acto que también se ajusta a una realidad de una ciudad que está todos los días cambiando. Entonces, había zonas antes que no tenían vocación, por decirte, vamos a hablar habitacional, o la tenían hasta cierto punto, hasta cierto límite. Se cambia el uso de suelo, por ejemplo, ¿para qué? Se cambia el uso de suelo para poder hacer algún fraccionamiento, donde era alguna área que estuviera así como reserva. Se cambia el uso de suelo cuando quieren una construcción que excede de los límites que se tienen especificados. Se cambia el uso de suelo cuando algún edificio quiere tener algún piso más, etcétera. Pero todo eso va por Cabildo, todo eso lo tiene que pasar uno primero a un consejo
que es el Consejo de Urbanismo. Una vez aprobado por el Consejo, que aunque es consultivo, generalmente siempre tenemos, como son miembros de la sociedad civil, son miembros de cámaras, siempre les tomamos totalmente el parecer, y aunque nada más sea consultivo, generalmente las decisiones que tiene el Consejo las acatamos. Y de ahí ya se pasa a una comisión de regidores. Después de que se apruebe la comisión de regidores, se pasa ya a Cabildo, y ahí se vota. Saliendo de Cabildo tiene que estar en la publicación, tiene que estar en la Gaceta, y a partir de ahí ya puede hacerse el cambio de uso de suelo, Marcela. Muy bien, Gustavo, pues mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo y mucho estar observando y cuidando lo que es propiedad del municipio, que por cierto tiene mucho terreno que es propiedad del municipio. Hay mucho patrimonio en ese sentido del municipio. Sí, Marcela, sí, gracias a Dios tenemos vastas áreas para hacer centros comunitarios, hacer desarrollos, hacer el alcalde, con la visión que tiene, va a hacer algunos parques para la gente, para la familia, para que puedan tener ese espacio de esparcimiento, centros comunitarios para poner enfermeras, para tener para salud. Por ejemplo, ahora donamos una parte para que se hiciera, por decirte, el cuartel de la Guardia Nacional en algún lado. Entonces sí existe un vasto catálogo de bienes municipales que están catalogados dependiendo de su vocación, y tenemos la custodia de ellos. Así es, Marcela. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Acá te felicitan por la claridad con la que has expuesto los temas, y que esperan que realmente se proteja a los propietarios de la instalación de negocios, propietarios de casas de la instalación de negocios que le hacen mucho daño a las colonias. Bueno, pues... Totalmente. Inclusive, nada más así para cerrar, siempre ahora que hemos estado visitando los desarrollos verticales, que son desarrollos que tienen alguna otra connotación económica, ya son obras de real connotación, nos dicen lo mismo. Hay gente local y hay gente de fuera, nos dicen, Torreón es una gran ciudad para invertir. Pues vamos dándole la certeza también a los inversores, vamos dándole certeza a los ciudadanos, vamos dándole certeza a la gente, para que Torreón siga siendo una buena ciudad para invertir y no se transforme en un caos. Pues eso es lo que todos queremos. Exacto. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Feliz día. Gracias, Marcela, Manuel, muchas gracias y excelente día. Gracias, Gustavo. Igualmente. Gustavo Muñoz, director de Desarrollo Urbano de Torreón. Digo, su dirección tiene un nombre mucho más amplio, ¿no? Pero finalmente siempre lo ubicamos precisamente aquí en esta área del desarrollo urbano. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial y volvemos enseguida. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Muy educados.